Askerumakipan Hilata Eric, Aski arma que para ya decir Waliki, Chakatapio, Kuliakanak, Hanit Tutapkani, Hanit las Yatka, sí, pues que no van a venir nadie, no van a venir. me pareciera. Ni De eso Mantali salió Penic. permiso y Marilena, no sé, tenía que entrar. Sí, ¿verdad? Ujú. Chakatawa, Chastica, Machiñaniza, Eso ya te chile, ¿qué vamos a hacer solitos? Tataki, ya, Waliki Skiu, Ukamaha Yataka Sekiñani, Fumampi Hilata Eric, Sí. Kuna Hayusa Haylita, le quería consultar qué canción va a Ah, cantar. Una Hayusa Haylita, Wari Wawita ya te chile. Wariwavita, Sí, ya, esa. Waliki Skiu. Hoy ya está preparado o directamente se va a presentar en el programa. Puedo hacerlo hoy a modo de práctica si quiere. Sí. Ya, al final de la clase lo va a hacer Amsuma Hilata Eric, Waliki, sí. Waliki Ukamaha y Atikawimpi Salantas Pequiñani. Justamente les quería enseñar el tema de lo que es la unión de dos verbos. Por ejemplo, si quiero decir yo iré a estudiar, por ejemplo, ¿no? A estudiar, dicen, ¿no? Sí. En idioma aymara, en términos gramaticales, se le denomina perífrasis verbal, ¿no? Pero paso por paso vamos a ir. A ver Ya. dónde está. Walkiwa. Vamos a conocer el último sufijo nuevo, ¿no? Este sufijo es nuevo porque no lo hemos llevado en ninguna clase. Tal vez lo hemos mencionado, pero yo no les he dado a conocer sus funciones específicas que existe Ah, del sufijo iri, digamos, y el sufijo uri, ¿no? En idioma aymar. Walikiskiwa. Tenemos entonces lo que es el sufijo iri y el sufijo uri, ¿no? Son dos sufijos. El sufijo iri es el sufijo nominalizador de verbos, como dice, ¿no? Es decir, en términos simples, convierte un verbo en un nombre, en un sustantivo. Por ejemplo, tenemos el verbo curar, que sería collaña, ¿no? ujú. Y como digo, por ejemplo, doctor, decía, o curador, algún doctor, tal vez se molestan algunos de los participantes, decía, ¿no? Me está diciendo curador, me decía, ¿no? El término jailiña, como puede ver ahí, tenemos aquí que es cantar, ¿no? ¿Cómo lo convierto en cantante? ¿No? Con el ir. ¿Cómo vamos a convertir un verbo en un sustantivo o en un nombre, como en este caso? Eh, tenemos que eliminar las terminaciones aña, iña, uña del verbo, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, el verbo collaña termina en aña, ¿no? En aña. Y Ujú. tenemos lo que es, y reemplazamos lo que es el iri, ¿no? En el caso del verbo cantar, ocurre lo mismo, ¿no? Decimos el término jaigiña, ¿no? Que es cantar, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo lo convierto en cantante? Que sería hai Iri. yi, hai yi. Se Ah, elimina la terminación iña, ¿no? Se elimina la terminación iña, ¿no? Y reemplazo por el iri y ya tengo cantante, ¿no? Después tenemos los verbos. Eso pasa cuando añadimos iri a un verbo. Cuando el verbo termina en aña e iña, ¿no? Cuando el verbo termina en aña, iña, iri tenemos que añadirlo, ¿no? Lo reemplazamos, ¿no? El aña y el iña lo reemplazamos por el iri, ¿no? ya. Por ejemplo, tendría el verbo jugar, ¿cómo se dice, Gileta Eric? Ah, Natalia. Anataña, ¿no? Tenemos el verbo anataña, ¿no? Que es igual a jugar, ¿no? ¿Cómo lo convierto en jugador? Ana, Anatiri. anatiri, ¿no? Entonces, aquí ya sería iri, ¿no? Porque el verbo termina en año, ¿no? Por ejemplo, como dijéramos el verbo estudiar en idioma aymar, eso sería jugador, ¿no? Jugador.
¿ya? Ahora, si dijera, por ejemplo, estudiar en idioma aymara es yati Eri. caña, ¿no? Yaticaña, Caña, sí. y ahora, ¿cómo lo convierto? A yati re ri, Eri. Ay, 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 ay. ¿no? Porque el aña lo voy a reemplazar por el ir, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando decíamos, ¿cómo decíamos vendedor? ¿Se recuerda? Vendedor. Mm, Por ejemplo, el verbo vender. ¿Cuál es el verbo vender? Vender alaña. No. No, 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 A no, no. comprador podemos armar con eso, ¿no? Ya, sí. Alaña es Sí. comprar, ¿no? En Ala, este caso sería igual a comprar, sí. ¿ya? Ahora, si quiere decir comprador, a Comprador. Aliri. Ah, Aliri, igual a Aliri, ¿no? Entonces esto ya sería comprador, dos. ¿no? Ahora le he preguntado cómo se decía vender, por ejemplo, ¿no? El verbo vender es Aljaña. aljaña, que sería vender, ¿no? El verbo principal. El verbo principal sería vender. Ahora, ¿cómo digo vendedor? Al, Aljiri. al gil, Ah, ¿no? Entonces lo convierto en vendedor, vendedor. ¿ya? Ahora, si fuera, digamos, el verbo escribir, por ejemplo, como dijéramos escritor, por ejemplo, en idioma aymara, ¿no? Tenemos el verbo el caña, que sería igual a escribir, ¿no? Y como digo, escritor, Kelkiri. ¿no? Se recuerda de las Ah, profesiones, de las sí, ocupaciones que sí, hemos sí. avanzado, mencionábamos, ¿no? Que el Kiri, que sería ya en este caso, de ahí viene, Entonces, ¿no? ya, Ve usted cómo se va formando el vocabulario de las ocupaciones y las profesiones. Por ejemplo, ¿cómo decíamos abogado? abogado era abogado, me olvidó. Che, abogado. No, me olvidé decir. Defender es, ¿no? La función principal de un abogado es defender, ¿no? La función principal, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, arjataña es verbo defender. ¿Cómo era entonces abogado? Aljatiri. Arja, Tiri. ir, Ah, ¿no ve? A ti. Ahora, ¿cuál es el verbo enseñar? defender. Aljataña defender, ¿no? De enseñar. Enseñar, Yetichaña, no. Sí, yatichaña, ¿no? Por, Yetichaña. por eso es que yatichaña es, ¿no? El verbo Ah, año. que sería enseñar. Ahora, ¿cómo Enseñar. digo? Facilitador, capacitador, porque atichaña es enseñar, facilitar, Mm, capacitar, ¿no? Es atichaña, ¿no? Enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo digo? Profesor, facilitador, capacitador, entonces Yetichiri. Tichiri. yatichir, de Chiri, ahí chiri. viene, Yetichiri. Ah, vale. ¿no? Chiri, Por yetichiri. ejemplo, dibujante, ¿cómo sería? ¿Cuál es el verbo dibujar? ¿Se recuerda? Dibujar, pintar, me acuerdo. O sea, me enchaña pintar, pero dibujar Ya, sería saminchaña es pintar, muy bien, ¿cómo diga pintor? Saminchiri. Saminchaña es el verbo, ¿no? Sí, Saminchaña Saminchiri. es pintar, Sí, ¿no? eso. Pintar. Entonces, ¿cómo digo ahora pintor? Saminchiri, Saminchiri. que Saminchiri. sería pintor, ¿no? Saminchiri ya sería pintor, ¿no? Sí. Entonces, de esa forma podemos ir formando varios. Vea Ah, usted cómo el aña, todo, en este caso el alaña está, termina en aña y lo reemplazamos el aña por el iri.
El aljaña de la misma forma, el aña por el iri. El caña, el aña por el iri. Arjataña, aña por el iri. Todos los verbos habían terminado en aña. A ver, por ejemplo, el verbo, ¿cómo diríamos? Nadador. Nadador es tu, tuyiri, tuyiri. Yuyiri será nadador, nadador. Decíamos que cuando el verbo termina en uña, ya no es, el uña siempre es, Ah, si algún estudiante se ralea, decía algún participante, ¿no? Se hace a un lado, ¿no? Se hace a un lado del iri, del aña y el iña, ¿no? Cuando tenemos reglas gramaticales, en este caso, cuando es aña, iña, el verbo, cuando termina aña, iña, debemos reemplazar el iri. Ahora, si el verbo termina en uña, ¿qué pasa? Ya no es iri, ¿qué es? es Uri, Uri, ahorita he visto. Uri, ¿no? Que sería tú, tuyuri, tu yuri, ¿no? tuyuri. Como en este caso que tengo el ejemplo de tocoña, que es bailar, ¿no? Y tocoría sería bailarín, ¿no? Un poquito para reforzar el vocabulario que hemos aprendido anteriormente cuando hemos avanzado en las ocupaciones. Pero usted ya sabe cómo se ha ido estructurando esas palabras, ¿no? Ahora sí, ya. ¿No? Tuyuña y tuyuri, ya puedes recordar más fácilmente yaticaña y atiqueri, digamos, que el caña, que el kiri, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el verbo anataña, jugar, entonces, ¿cómo es el jugador? Con el iri, anatiria, ¿no? Anatiri, sí. ¿No? Ahora, como decía, un participante decía, ¿cómo digo peleador? Decía, ¿no? Pelear, el verbo pelear, ¿cuál es? ¿Cuál sería? A ver, Verbo pelear sería, verbo golpear. sin pelear, ¿cómo es? Sería, Pelearse. no. Ah, no me acuerdo. Ya me acuerdo. Nuaciña, ¿no? Nuaciña. El verbo nuaciña es, ¿no? Nuaciña. Por eso es muy importante el verbo, este verbo es pelearse, ¿no? ¿No? Entonces, ya, si digo pelearse, si digo pelearse con nuaciña, ¿cómo sería peleador, digamos, ¿no? Nuwasiri. Así es, ¿no? ¿Cómo sería comelón? A ver, Ah, ¿cuál es el verbo comer? Mankiri. Mancaña es el verbo, ¿no? ¿Y cómo Sí. lo ha conjugado? A ver, ¿cómo lo ha convertido? ¿Cómo lo dijo? Una vez más, ¿puedes repetirlo? Reemplazando la terminación aña por la iri. Mankiri. ¿Cómo sería entonces? Mankiri. Manquiri. ¿Y cómo sería dormilón? Eh, Anatiri. No, Anatiri Shuat. Sí, sí, sí. Es dormir. También me olvidó. Ikiri. Así es, ¿no? Ikiri. Entonces así podemos ir convirtiendo varias, los verbos y convirtiendo en nombre, ¿no? Por ejemplo, cocinero, ¿cómo sería? ¿Cuál es el verbo cocinar? Payaya. ¿Mm? Payiri. Muy bien. Entonces, el verbo es payaña, ¿no? El verbo principal es payaña. Payaña. Y como digo, entonces, cocinero. Payiri. Payiri. Ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Sí. ¿Está bien, Walikiti? ¿No? El iri, ¿qué le parece el iri? El sufijo iri va convirtiendo, ¿no? Anda jugando con los verbos. Sí, sí, sí. Ahora ya entiendo otras cosas. ¿De dónde vienen? Sí. ¿Eh? Ya, Sí. muy bien. Yo creo que ahora sí puedo pasar a los siguientes ejemplos. Así como lo ven, así como lo ven, si usted escucha Kelkiri, solamente dice escritor, ¿no? Si usted escucha Anatiri, entonces es jugador, ¿no? Mankeri, comelón, así, ¿no? Y así como lo ve, como palabras sueltitas, se va a referir siempre a una ocupación, como en este caso.
cuando termina el iri y el uri, ¿no? Cuando lo ven sueltito nomás, pero ahora si ustedes lo ven unido a un verbo, ya no significa una ocupación. Les voy a enseñar eso, cómo se dice, ¿ya? Esto Ya, lo voy a borrar, cauquín ya, quizá, ¿ya? Ahora es la reglita, ¿no? Del sufijo iri y el uri. Así sueltito, manqueri, tokori, siempre va a ser una ocupación, ¿ya? Aquí está, por eso es kunarusa sarata, dice, ¿no? La pregunta, por ejemplo, esta pregunta no la hemos aplicado en idioma aymara. En esta lección vamos a despedir a un familiar, ¿ya? Vamos a ya, despedir a un familiar, justamente íbamos a avanzar lo que es las expresiones de despedida, ¿no? En aymara. Entonces, ya hemos aprendido a decir a dónde vas a ir, ya hemos aprendido a decir lo que nos falta por aprender, responder a esta pregunta, por ejemplo, Kunarusa Sarata, dice, ¿no? ¿A dónde? Dice, ¿no? Kunarusa Sarata. ¿A dónde irás? Dice, ¿no? ¿a dónde vas? El Kunarusa es nuevo para nosotros porque no lo habíamos avanzado. Significa a dónde, ¿no? ¿Ya? Sarata, irás o viajarás, va a ser, ¿no? ¿A qué irás? Perdón. ¿A qué irás? ¿A qué irás? Kunarusa, ¿a qué? ¿A qué irás? Porque a dónde ya hemos aprendido, ¿no? Ahora, ¿cuál es a dónde, Gilateric? ¿A dónde? ¿Dónde, a dónde es? Cauca, Caucanza, no, Cauquirusa. Cauquirusa, ¿no? Este es Kunarus. ¿A qué dice, no? ¿A qué irás? Y luego, o viajarás, ¿no? Porque no olvidemos que el verbo ir, ¿no? El que es araña, en este caso que es en Aymara, puede ser viajar, ir o viajar, ¿no? Entonces, ¿a qué irás? Dice, ¿no? Vamos a responder a esta pregunta, ¿no? ¿A qué irás? Dice, ¿no? Como le he indicado, así sueltito va a ser trabajador. Por ejemplo, en este caso, trabajar es ir na caña. Si lo convierto con el iri, así sueltito va a ser ir na quiere, ¿no? Que es trabajador, ¿no? Ahora, si yo quiero decir iré a trabajar, ¿no? ¿Cómo cambia el de trabajador a trabajar? ¿No? ¿Cuándo cambia? ¿No? Cuando, si lo utilizo el irnakeri juntamente con un verbo conjugado, en cualquier tiempo que esté conjugado, así como puede ver, irnakeri sará, ¿no? Ya no es yo, trabajador, iré, ¿no? Sino que ya significa yo iré a trabajar, ¿no? Cuando se une a un verbo conjugado. En este caso, el sará está conjugado, que significa iré, ¿no? Iré a trabajar, ¿no? Entonces, irnakeri es a trabajar, ¿no? Adquiere el significado de a trabajar cuando se une a un verbo conjugado en cualquier tiempo. En este caso está conjugado en futuro, ¿no? Dice, ¿no? Naya irnakeri sará, yo iré a trabajar, dice, ¿no? Ahora, en este caso, si solamente digo irnakeri, es trabajador nada más, ¿no? Si yo quiero decir es trabajador, él es trabajador, voy a decir, ¿no? Jupa irnakeri wa. En este caso está cumpliendo la función de, dice, ¿no? En este caso sería él es trabajador, nada más, ¿no? ¿No? No está unido a otro verbo conjugado, ¿no? Él es trabajador nada más, ¿no? En este caso, él es trabajador por la UA, ¿no? En este caso, ya está conjugado el verbo, ¿no? En un determinado tiempo, ¿no? Entonces, Sí. Jupar en la Kirigua solamente él es trabajador. En este caso, Naya Irnakeri Sara, yo iré a trabajar, ¿no? En el segundo ejemplo, lo mismo ocurre, ¿no? Así sueltito, ¿cómo podemos decir? Él es estudiante, digamos. Sí. ¿Cómo diría Gilata Eric? Jupa, Jupa, ya te quería. Ya te quería, ¿no? Sí. Pero si yo quiero decir, iré a
estudiar, a estudiar, naya yateqeri sara, ¿no? Igual termina en sara, en este caso está conjugado, entonces sería iré a estudiar. ¿Cómo diría iré a cocinar? Gilata Eric. Naya Hayiri Sara. Ya, puede ser, así es, ¿no? Naya Hayiri Sara, ¿no? Ahora, si dijera, por ejemplo, iré a jugar, Naya, Anatiri Sara. Anatiri Sara. Anatiri, Sara, sería, ¿no? Sara, ¿no? Naya Pairi Sara, Naya Anatiri Sara. A ver, ¿cómo sería? Yo ir a vender. Naya, Naya, Alhiri Sara. Así es. Algiri Sara. Por ejemplo, cuando ustedes realizaban las acciones en tiempo futuro, me preguntaban, ¿cómo diría Tichiri? Yo a visitarme, decía una de las compañeras, ¿no? Si no me equivoco, era Cuyaca María Elena o Cuyaca Teresa, ¿no? ¿Cómo digo iré a visitar, no? El verbo visitar es tumpaña en idioma aymara. Entonces, ¿cómo sería iré a visitar? Naya. Tumpiri Sara. Tumpiri Sara. Sara, ¿no? Naya Tumpiri Sara, ¿no? Entonces, de esa forma puedo ir estructurando más ejemplos, ¿no? Yo iré yo iré a visitar, ¿no? Verbo tumpaña es igual a visitar, ¿no? Por eso decimos Naya Tumpiri Sara, ¿no? Entonces, tumpiri sería a visitar, ya adquiere. Ya no es visitador, existe la palabra visitador o visitante sería, ¿no? Sí. Visitante sería lo correcto, Visitante, ¿no? sí. Tumpiri sería, ¿no? Visitante. Ahora, Yetichiri, para decir, por ejemplo, yo iré con el trabajador, sería Naya Inakerin Pisara. Sí, así sería. Naya Inakerin Pisara, ¿no? Sí, Ya. así cambiaría, ya es cambia. Si Naya Irnaquerimpi, el MPI lo va a cambiar totalmente ya. Ya no va a ser a trabajar, sino ya va a ser con el No, trabajador. Inakerin Pija. No, Inakerin. Sí, sí, sí. Ya. Irnaquerimpi, ¿no? O Irnaquerinakampi también puede ser, ¿no? Con los trabajadores. Irnaquerinakampi también puede ser, ¿no? Inakampi, sí, con los trabajadores, sí. Ya. Siempre De esa forma vamos a ir estructurando lo que es los verbos. Respondiendo a la pregunta, Kunarusa Sarata, dice, ¿no? ¿A qué irás? ¿No? Por ejemplo, Gilata Eric Kunarusa Sarata. Como vamos a despedirnos de un familiar, usted va a imaginar que va a ir a un determinado lugar, entonces se va a Ya. despedir de un familiar, entonces a eso me estaba refiriendo, ¿a qué irás? Dice, ¿no? Ya, vamos con los siguientes ejemplos, ¿no? Tenemos también con otros verbos, que sería el verbo justamente con los que hemos ido convirtiendo en sustantivo, por ejemplo, el verbo curar, que es collaña, y lo hemos convertido en colliri, ¿no? Ahora, ¿cómo decimos iré a curar? Aquí lo tengo. Gilata Eric, ¿lo Ya. podría leer, por favor, las dos oraciones que Ya. tenemos? Quizá, Naya Colliri Sara. Ya, Y Naya. Colliri Sara y el otro de Arjaña de Aljiri, vendedor. Naya Aljiri Sara. Yo iré a vender. Yo iré a vender, ¿no? Y así podemos ir, ¿no? Estructurando más ejemplos, ¿no? Naya Jolir y Sara, Naya Algir y Sara. Los dos oraciones terminan en Sara, los cuales serían iré, ¿no? ¿No? Iré, iré, ¿no? Iré a vender, iré a curar, ¿no? Entonces, ese sería. Ahora, si digo solamente Kamisaki Colliri, ¿no?
puedo decir, kunhamastas algiri, digamos, ¿no? Algiri, digamos, puedo decir nada más, entonces menciono ahí vendedor, estoy diciendo, o colliri, doctor. Ahora, si quiero decir colliri sara, ya no estoy diciendo doctor, sino iré a curar, iré a vender. Ya, con más ejemplos, entonces tengo dos ejemplitos más. A ver, justamente también que el verbo peña que le había consultado a usted, el pairi, que es, no es doctor aquí, ¿no? Tendríamos que corregir. Aquí sería cocinar y aquí sería cocinero, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Cocinar y cocinero. Ahora, cuando dice yo iré a cocinar, tenemos dos ejemplos más. La Terek podría dar la lectura de los dos ejemplos, Amsuma. Ya, Nayah, Payiri Sara, yo iré a cocinar. Y Nayah, Tokori Sara, yo iré a bailar. Iré a bailar, ¿ya? Tal vez necesitaban en su monólogo esto, tal vez, ¿no? Necesitaban, ¿no? Esto, en el monólogo. ¿Ya lo ha subido usted? Pues la Terek todavía no. Hasta mañana, hasta hoy día les he dado, ¿no? Hasta el día, sí, 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 ya lo voy a subir. ¿Ya? La defensa de esto, ¿cuándo es Yetichiri? El día lunes. El día lunes, ¿no? Sí, Ya, el lunes va a Yetichiri, ser defensa. y si hubiera algún error, ¿nos va a corregir antes o...? Sí, se los voy a corregir. Justamente tengo clases en fin de semana. Mañana voy a estar ocupadita. Mañana por la noche les voy a enviar las correcciones directamente a su WhatsApp nomás. Como tengo sus números, lo voy a mandar directamente por WhatsApp para que ustedes estén atentos también. ¿Ya? Si tienen algún error, yo los voy a enviar por la noche, pero Amsu Magilata Eric. Les informa a sus compañeros, sus compañeras, Amsu. ¿Ya? Walikis. Ya, entonces tenemos así los ejemplos con el IRI, vamos conociendo más. A ver, ahora vamos a irnos a nuestro diálogo. ¿Ya? Gilata Eric va a ser B, yo voy a ser A, ¿no? Kamisaki Tatai. Walikiwa, wawa. Tatai, Yaka Marcaru Sara. Kaukirusa sarata. México Marcaru Sara. Kunarusa sarata. Mama Estrella Tejeri Sara. Kaukamarasa yatikata. Pa Mara Yateja. Waliki sarata, wawa. Hausanitatawa. Yau tatai walikiskawa hanilla kisitati hikisinkama tatai. Kikisinkamaya, kuyaka. Ya, walikiskiwa. Tenemos un diálogo entre lo que es el hijo y el papá, ¿no? Podría ser hija o hijo, ¿no? Porque guagua es indistinto, ¿no? Entonces, se está despidiendo de su papá, ¿no? Tenemos el diálogo donde se introduce justamente la pregunta que estábamos practicando, que es el Kunarusa Sarata, ¿no? Antes de entrar a lo que es esta pregunta y seguir enfatizando con el IRI, tenemos lo que es los saludos, usted ya conoce, Yaka marcaru sará, dice, ¿no? Yaka marcaru sará, ¿sí o no? Yaka, ¿no? Kunas yaka, otro u otra, ¿no? A otra ciudad, dice, ¿no? Iré a otra ciudad, le dice, ¿no? Viajaré a otra ciudad, le dice. Kaukirusa Sarata, ¿no? Con lo que estábamos hace un momento justamente preguntando, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde irás o viajarás? ¿No? Yakamarkaru Sara, dice, ¿no? A otra ciudad. Otra es otro, en Aymara, lo que es marca, ¿no? Después dice, no, México marcar usará, México marcar. Iré a México, ¿no? Kunarusa Sarata, dice, ¿no? ¿A qué irás? ¿No? El Kunarus, ¿no? Mama estrella te querizará, dice, ¿no? Aquí aparece la perífrasis verbal, que sería aquí, ya no es una maestría estudiante iré, sino dice a estudiar. Por eso es que hemos enfatizado estas oraciones para que ustedes puedan ir
ir estructurando más diálogos, a estudiar, ¿no? A estudiar, ¿no? Iré, dice, ¿no? Iré, viajaré. Cao camarasa y atecata, dice, ¿no? ¿Cuántos años, dice, ¿no? ¿Cuántos años estudiarás? ¿No? Años estudiarás, ¿no? ¿Cuántos años estudiarás? Dice, ¿no? Cao camarasa y atecata, ¿no? Pamara nomás dice, ¿no? ¿Qué será Pamara, Gilateri? 2 años. 2 años, ¿no? Y se despiden, ¿no? Waliki Sarata Wawa, dice, ¿no? En buen viaje, hijo o hija, dice, ¿no? Buen viaje, Waliki Sarata, ¿no? Buen viaje. Ah, ya. Después le dice, ¿no? Hausani Tatawa, me vas a llamar, ¿no? Me vas a llamar, dice, ¿ya? Y luego le dice, Yau Tatai, ¿no? ¿Qué es Yau Tatai? Sí, papá. Sí, señor. Sí, claro, papá, le dice, ¿no? Para poder referirnos a nuestros familiares, no le podemos decir, como en una de las clases les estaba diciendo, ¿no? No puedo decirle Kamisaki Tata, digamos. Si digo Kamisaki Tata, estoy diciendo solamente hola, señor, ¿no? Ahora, si digo, digamos, Askurukipan, mamá, estoy diciendo buenos días, señora, ¿no? Ahora, si yo quiero decir buenos días, mamá, ¿no? Buenos días, mami, ¿no? Generalmente nos referimos a nuestra mamá. Entonces voy a decir, Askirukipan, mamay, ¿no? Cuando me refiero directamente a él, a ella, ¿no? O a él, como en este caso, que sería tatay, ¿no? Ahora, si quiero decir, no, tampoco me puede decir mi mamá, Askirukipan, pucha, digamos. No me puede decir así, a pesar de que el término pucha significa hija, ¿no? No me puede decir. ¿Cuándo utilizamos el pucha, no? Cuando hablamos de nuestra hija con otra persona, ¿no? Si yo estoy hablando de mi hija contigo, Gilata, puedo decir puchaja, mamaraniwa, puedo decir. Mi hija tiene 1 año, digamos, puedo decir. Puchaja, Rosario Satawa, digamos, así, puedo ir formando oraciones, ¿no? Pero ahora si quiero decir solamente a mi hija me quiero referir, no puedo decirle Kunhamastasa pucha o Kamisaki pucha, digamos, ¿no? Tengo que decirle sí o sí, wow. No se puede decir Kunhamastasa, Puchay, no, como aumentando la no yo, le ¿no? puedo, tampoco le puedo decir Kunhamastasa yoka, digamos, ¿no? Siempre va a ser guagua, sígueme, ¿no? Tengo que decirle Kamisaki guagua, Kunhamastas guagua, Saskakita, ¿no? ¿No? Parla señal y guagua, digamos, ¿no? Sigue va a ser siendo guagua, ¿ya? Ahora, si digo, por ejemplo, hermano, por ejemplo, para referir a mi hermano, ¿cómo lo saludo? Digo, ¿no? Askrukipan Hilala, dice, ¿no? Es hermanito en idioma aymara, ¿no? Hilala. Hermanito. Ajá. Hilala, dice, ¿no? Con cariño, ¿no? Con afecto, que sería Kamisaki, wow, Hilala, Kunhamastas, Hilala, Parlirijuta, puede decir, ¿no? Tumpirijuta, Hilala, vine a visitarte, hermanito, le dice, ¿no? Hilala, con cariño, con afecto. Ahora, para Cuyaca existe el término luluco, Lulu, ¿no? El término Lulu, nada más, ¿no? Si digo solamente hermanita, Lulu, Kamisak Lulu, Kunhamastas Lulu, ¿no? Pero si le quiero decir hermana nada más, no pasa nada, entonces pongo Cuyaca, Kunhamastas Cuyaca, ¿no? Lulu, hermanita, con afecto, ¿no? Lulu, Kamisak Lulu, si se ¿no? Kamisak Lulu, Kunhamastas Lulu, Kaukiru Sarat Lulu, digamos, ¿no? ¿Dónde vas a ir? Lulu, hermanita, digamos, ¿no? Ahí sería. Ahora, los abuelos siempre te dicen, ¿no? Al Chihuahua, dicen, ¿no? Al Chihuahua, al Chihuahua. Ahora, ¿cómo decimos abuela, abuelo? Dentro de la cultura aymara sigue siendo papá y mamá, ¿no? Incluso les dicen, ¿no? Kamisak tatay le dicen, ¿no? Hacha tatay le dicen, hacha mama, sí, ¿no? Hacha mamay, ¿no? Pero a veces también directamente awicha nomás. Kamisak awichita, ¿no? Awichita. Kunhama estás a achachila, digamos, ¿no?
Generalmente, ¿no? Dentro de lo que es la cosmovisión andina o la vivencia del hombre aymara, el papá y el abuelo, diré la mamá aymara y la abuela aymara es más cariñosa que el papá aymara, que el abuelo aymara, digamos, ¿no? Existe la diferencia, ¿no? Un poco más serio, digamos, se comporta. Supuestamente porque tal vez le van a faltar el respeto, dice, ¿no? Por eso es que existe esa susceptibilidad, ¿no? Esa percepción de poder ver que la mamá Aymara y la abuela Aymara generalmente tiende a ser la más cariñosa que el papá y el abuelo, digamos, Aymara, debido a que supuestamente dice, no, si va a reír con los hijos, pues no le van a hacer caso, dice, ¿no? Entonces por eso es que es más reservado el hombre Aymara, ¿no? A Mm, Wichita, a Chachira nomás sería, ¿no? mm, ya, ya, A ya. referirnos a nuestros familiares, ¿no? Ajá. Ay, ay, ay. Ya, Wali Kiskiwa. Después dice, no, Hausani Tatawa, dice, ¿no? Me vas a llamar, le dice, ¿no? Hausani Tatawa. Y Yau Tatay, dice, claro, papá, le dice, sí, papá, le dice, no, sí, claro, le dice, ¿no? Ya, papá, le dice, no, Wali Kiskawa, estaré bien, dice, ¿no? Estaré bien. Haniu Yakisitati, ¿no? No te vas a preocupar, son expresiones de despedida, ¿no? Como dice, no te vas a preocupar. Gilateri, ¿qué diálogo han elegido ustedes con Okuliaka María Elena? Venta de ropa. Ah, venta de ropa, ya, igualito Compra es que de ropa. Sí. creo que había, ¿no ve? De despedida de un familiar, la opción. Eh, Creo ese que es sí, creo que es lo de Teresa, creo. sí, ¿no? Sí, 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 creo que es lo de ¿Qué Teresa. están eligiendo la cuyaca? Ustedes de venta de ropa están eligiendo, ya, muy bien, Wally Sí, Quisquiwa. Y entonces a Huichita y a Chachila, ¿no? Tal vez también pueden decir, llevaré, yo solamente una sugerencia, Gilata Erika, a veces cuando les digo que hagan la compra y venta, más se enfocan en la compra, el precio y la compra nomás de la ropa, ¿no? No se van a encerrar mucho solamente en la compra y venta. Traten de que la compra y venta sea ahora desconocidos o se conocen supuestamente. desconocidos. Pero Desconocidos. se van conociendo. Ah, ya, está bien, vale que esquiva. Pero tal vez pueden introducir ahí, ¿no? Tal vez podrían comprar alguna prenda de vestir, como hay venta de ropas, para algún familiar, se lo va a llevar tal cosa, pueden decir, ¿no? Traten de poder armar siempre que no sea tan repetitivo las oraciones. A veces esa es la falencia cuando les digo que hagan el diálogo de compra y venta. Mm, sí, más, No se puede algo así enfocar estaba al solamente en compra y principio, sí. venta. Algo al principio sí estaba, Sí, pero luego ya lo hemos cambiado. ya, Walikiskiwa, Gilata, lo vamos a ver, como yo creo que ya se están realizando bien. Walikiwa. Tenemos entonces así para poder referir a nuestros familiares, ¿ya? Ahora usted, Gilata, Eric, lo mismo, usted se va a ir a un determinado lugar y se va a despedir de un familiar, ¿ya? Puede ser de su Ya, papá, puede ser de su hermano, de su hermana, tal vez de su esposa, tal vez de su hijo, entonces va a despedirse, ¿ya? Walikiwa, vamos a conocer más expresiones de despedida, los cuales voy a darles a conocer. Tengo aquí algunas expresiones, por ejemplo, a ver, Gilata Eric, ¿podría leerla? Ampsuma. ya. Janiu Armas, Janiu Armas Kamati, Janiu Armas Kamati, no te olvidaré. Munsmawa, Quizá, te quiero. Que Canditatapi, me vas a escribir. ya, Hausanimawa, te voy a llamar. Hausanitatapi, me vas a llamar. Am, Amtasitatapi, te vas a recordar de mí. quizá, un camao, ¿ya? Entonces tenemos así lo que es por ejemplo, el musmawa, que es te quiero, que el canita tapi, dice, ¿no? Que el canita tapi, dice, ¿no? Tatapi, Hausani Mawa, te voy a llamar. Ese Hausani Tatapi aparece también en el diálogo. Waliki, Ukaspawa, como le estaba diciendo, usted va a construir un diálogo que se va a despedir de un familiar. Ya. Amsuma, Chile, una consulta. Esto de Amtasitatapi, te vas a acordar de mí, no tiene un sentido, digamos, cariñoso, puede ser también, digamos, en un modo de enojo, como diciendo, te vas a acordar de mí, así, con rabia, con enojo. sí.
Dice aquí, Amtasi Tatapi, te vas a recordar de mi cuidado, le dice. Es como lo estuviera advirtiendo. Ah, ya, ya, ya. Ujú, Como así es. amenazando. Ah, ya. Ujú. Ya. Como Así que, amenazando, sí, ¿cómo sí, va? Amtasi Tatapi. ya. Así que, Ya, Walikiskiwa, ya. Amsuma, Hilata, Así que, ahorita y, Anchitawa, Anchitawa, ya, Walikiskiwa. De verdad que Culiaca, María Elena y Culiaca Teresa se fue, no vinieron, ¿no? Teresa ya pidió permiso. Sí, de Marilena no le he dicho nada, si va a venir hoy. Sí, le estoy esperando por la invitación, Chacatawa. Se María, perdió. ya Tichiri, si Marilena abandonara, ¿cómo que tu examen? ¿Cómo voy va a abandonar? Te dijo, no creo. Me mandó una invitación y me lo mandó todo en castellano. Yo le dije solamente que lo cambie a Aymara y le he mandado también el contenido a Aymara. Pues eso nomás tenía que hacer. Después desapareció, ya no me vuelvo a escribir más. Sí, el día viernes nos ha contado a Teresa y a mí, y ese día hemos quedado de acuerdo con Marilena, los dos el diálogo hemos armado, y estábamos, Ya, cada uno ha traducido su parte, y luego al final de la tarde ya, ya estábamos comparando, pero algunos pedazos nos faltaban, y Marilena me dijo, te lo voy a enviar o tú me lo envías para transcribirlo en Word, para enviar, ya, ya. y desde el miércoles hasta ahora no tengo noticias de Marilena tampoco. Qué pena, no puede ser. Hoy día se conectó conmigo, o sea, se comunicó conmigo y le dije así. Después desapareció también. A ver, ¿qué me dice? Le voy a decir, ya que no te has desanimado, no ve, le voy a decir. A ver, ¿qué me dice? Pero ha hecho la invitación. Y solamente que le había hecho todo en castellano. Yo le dije, en Aymara, por favor. Le dije, como tenía en Aymara también, entonces le digo, voy a hacerlo en Aymara, en bilingüe, hágalo, le dije. Ya me dijo. Ahora a ver, tal vez más tarde me va a escribir. A ver, Chile, suma. Ya, Wally, que le voy a preguntar de todas formas. Si no se desanimó, yo creo que no, que ella quería terminar, me dijo, aunque no de mi parcial, yo voy a terminar el curso, me dijo. Ah, y ¿cómo diría, digamos, en este caso, en la conversación, Kamisaka Tatai, y yo diría, ¿cómo estás, esposa, digamos? ¿Cómo le diría? Mijaj? ¿Cómo está tu esposa? Sí, ¿cómo le digo, cómo estás, esposa? O cómo le digo, no sé, Ah, cómo. esposa. Sí, 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 porque aquí dice Tatai, ¿no? O sea, como siéndole papá o papi, ¿no? Pero, ¿cómo le diría a la esposa, digamos? Sí, Kamisaki, Warmi. Warmi o directamente de su nombre, Ya. ¿no? De su nombre, directamente. Ok.
Este teacher, Hilata Eric, Amsuma, lo leo, ¿no? Yatia Yani Cha, Amsuma, Apayanistati, Hisa, Ya, Apayanistati, sí. Eh, ¿Cuál va a ir? Ya, iba a leer los dos diálogos, ya. Es Kamisaki Eva, Walikiwa Eric, luego Eva, Yakamalkaru Sara, Kaukirusa Sarata, Tarija Markaru Sara, Kunarusa Sarata, Entel Ukana Irnakeri Sara, Kauka Paxija Irnakata, Papaxi, Waliki Sarata Eric, Kelkañati Tatapi, Iyao Eva, Hanil Yakisi Tatati, Musmawa, Ikisinkama, Hausanimawa, Ikisinkamaya. Walikiskiwa, Hilata Eric, Vispajara, Hichaja, Kelcañani, ¿no? Tenemos nuestro último tema, que es Kelcañani. ¿Qué será Kelcañani, Hilata Eric? Escribiremos. Ya vamos a escribir, ya escribiremos, Walikiskiwa. Vamos a escribir textos cortitos utilizando la forma obligativa simple, ¿no? Tenemos lo que es la forma obligativa de los verbos en idioma aymara. Es un tanto sencillo porque no eliminamos ninguna terminación, ¿no? Ni aña, ni uña, ni ña, no eliminamos nada. Solamente agarramos el verbo y le añadimos un sufijo y ya tenemos conjugado en forma obligativa, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí, dice, ¿no? Hilatarik, ¿podría leerlo en Aymara, por favor, Amsuma? Ya, no ya, Yaticaña Jawa, Yaticaña Jawa. Yo debo Waliki, estudiar. Kumar, Yawa, Yaticaña Mawa. Tú debes estudiar. Kupá, Yaticaña Pawa. Él o ella debe estudiar. Iwasá, ya, Yaticaña Jawa. Nosotros debemos estudiar. ya, Walikiskiwa. Tengo, tienes que, debe, tiene que, ¿no? Y tenemos que. También puede significar, ¿no? Muy bien, Walik escribo Gilata. Ahí tenemos, ¿no? Dice, ¿no? Yaticaña, how. Estamos utilizando aquí el verbo yaticaña. Como puede observar, tenemos el verbo yaticaña tal cual es, ¿no? Agarramos el verbo tal cual es. No se elimina ninguna terminación, ¿no? Solamente se añade las terminaciones que conocíamos anteriormente con otro significado, que sería en este caso el hawa, llegaría a ser con un verbo normal como verbo estudiar, sería yo, solamente significa debo o tengo que, ¿no? El mawa significa debes, ¿no? O tienes que, ¿no? ¿Ya? Después tenemos el jupaj yaticaña pawa, ¿no? El pawa sería él o ella tiene que, y lo que es el debe o tiene que, ¿no? El sawa llega a ser debemos o tenemos que, ¿no? Llega a adquirir esos dos significados, ¿no? Tiene que adquirir esos dos significados. Nayah Hawa dice, ¿no? Yo debo estudiar o yo tengo que estudiar. Yaticaña Mawa, el Mawa. ¿Se recuerda usted del sufijo Hama Pasaje la Eric? ¿Cómo pasa? Sí. Sigue el mismo, vea usted. Pero el ha, ma, pasa, ya no adquiere, en este caso, cuando lo utilizamos del ha, ma, pasa con un verbo, ¿no? No es mi, tu, su, nuestro, ¿no? ¿Cuándo es mi, tu, su, nuestro? Cuando lo utilizamos con un objeto, con un ser vivo, ¿no? En este caso es verbo, acción, ¿no? Es una acción, la acción de estudiar, digamos, ¿no? No se añade. Por ejemplo, si tú tienes que decir, tú tienes que trabajar, ¿cómo sería con el verbo trabajar? ¿La Eric? Kumar,
irnakaña, humaj irnakaña mawa. Ya. Yo debo bailar, ¿cómo sería, la Teri? Yo debo o Naya, tengo que bailar. naya tokoña hawa. Ya. ¿Cómo diría él o ella tiene que comer? Kupaj mankaña pawa. Mancañapao, ¿ya? Nosotros tenemos que escuchar, ¿cómo sería? Hiwasaj, no, escuchar no es un chupiña, es escuchar, Verbo escuchar es, no, un chuqui, no, un está, chu, istapiciña, istapiña, istapiciña sawa. ya, esos debemos vestirnos. Ahora, Ah, y ¿cómo dice? Debemos escuchar. Está, istaña, istaña, istaña. Hiwasaj, istaña sawa. istaña, sao. Nosotros debemos mirar, ¿cómo sería? Una Eh, película, por ejemplo, ¿cómo diría? Nosotros debemos mirar una película. ¿Dónde entrará, por ejemplo, si quiero decir una película, ¿no? Película en idioma aymara no hay. ¿Dónde va a entrar, digamos, nosotros debemos comer pollo, digamos, Naya, o no, por ejemplo, nosotros o yo debo comer pollo, digamos, Nayaja, Huaypay, Chaman, Cañajao, aquí va a entrar, ¿no? Antes del verbo, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí va a entrar. ¿No? Si usted que si yo le preguntaba cómo diría nosotros debemos mirar una película, Hiwasaj, película, istapiciña sawa. no, uinta, Un asiña sawa. uintañasawa, ¿no? Año. Uintañasawa o unchuquiñasawa, ¿no? Entonces en aquí Eh, tiene que entrar, ¿no? Hiwasa, ¿no? Ahí, antes del verbo, ¿no? Si quiero poner, digamos, más película, por ejemplo, puedo poner una película, ¿no? Una película Chuquiñasawa, digamos, o Intañasawa. Debemos, tú debes leer un libro. ¿Cómo sería? Puedes leer un libro. Jumar, que caña, no, es Leer, ¿cuál es? Verbo, leer. debo leer. Eh, Jumar, Ullañas, Ullañamawa. Jumar, Leer. Jumar, Panca, Ullañamawa. Ya. Tú debes aprender Aymara. ¿Cómo sería? Jumar, ¿cuál es la? Sigue siendo de aprender Ah, Yaquicaña. aprender o estudiar, ¿no? Sí. Kumar, Aymara, Yaticañamawa. Yaquicañamao. Ya. Yo debo, eh, yo debo tomar leche. ¿Cómo sería? Nayaj, Lichi, Umantaña, Jawa. Mantañajao. Él debe bailar cueca. ¿Cómo sería? Jupaj, Cueca, Tocoñapawa. Cuñapao, ¿ya? Nosotros debemos trabajar mucho, Eh, mucho, ¿cómo se Shi- decía? En acciones, había, ¿no ve? Walja es sí, en cosas, sí. pero ¿cómo se dice en acción? Por ejemplo, esto es acción, debemos trabajar mucho. Wali, Wal, Chihuahua, Wali, eh, trabajar. ¿Qué verbo era? ¿Yatichiri? trabajar, Ah, ya. Chihuahua, Wali, Irnacaña, Sawa. ¿ya? Yo debo lavar ropa, ¿cómo sería? Naya, Navar, Axuña. Naya, Isi, Axuña, Jawa. Añajao, ¿no? Entonces tenemos así, podemos ir armando, debemos ir colocar así, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la actividad, ¿no?
Antes de realizar la actividad, también les quiero mostrar la forma negativa, ¿no? Esta es la simple, ¿no? La que hemos practicado justamente con los ejemplos, ¿no? Ahora esta es la negativa. Pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta, ¿no? En vez de la agua, si yo hace un momento les decía que Jawa era aquí, ¿no? Jawa, Mawa, Mawa, decía que era Pawa, ¿no? Pero sin el Haniwa, ¿no? Tawa, ¿no? Sin el Haniwa, no estaba el Haniwa, ¿no? Este Haniwa no estaba, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia que usted lo observa en este caso? La wa se reemplaza por algo. ¿Cuál es? A ver. Por el kitty. Por el kiti en todos los casos, ¿no? Haniwa, hakiti, dice, ¿no? Haniu ya te caña hakiti, ¿no? El hakiti y el haniu. Haniu ya te caña hakiti, haniu ya te caña ma kiti, igual está ma kiti. Haniu ya te caña pa kiti, ¿no? Haniu Yaticaña Sakiti, ¿no? Con el Sakiti, ¿no? El Haniwa se introduce y lo que es el Kiti, ¿no? Lo nuevo de esto, de lo que es la negación, es que el Kiti el Wa se reemplaza por el Kiti y aparece el Haniwa, ¿no? En todos los casos, el Kiti también aquí, ¿no? Haniu Yaticaña Cañapa kiti, ¿no? ¿Cómo sería con el verbo comer, la Eric? Haniu mancaña hakiti. Después. Haniu mancaña makiti, haniu mancaña pakiti, haniu yaticaña sakiti. No, mancaña sakiti. Mancaña sakiti, mancaña yeah. sakiti. A ver, con otro verbo, Eric. El verbo tijuña. Ya, correr. Tijuña hakiti. Haniu tijuña makiti. Haniu tijuña pakiti, haniu tijuña sakiti. Ya, con el otro verbo, a ver, un verbo tomar, ¿cómo sería? Haniu umaña hakiti, haniu umaña makiti, haniu umaña pakiti, haniu umaña sakiti. Ya. Entonces, ahí así puede ir conjugando más, pueden formando más oraciones, ¿no? El haniwa con el kiti se introducen en la forma negativa, ¿no? Por ejemplo, yo no debo trabajar, ¿cómo sería? Haniu irnacaña hakiti. Dígame, ¿cuál es su duda? Antes, en el otro ejemplo, decía Nayaj, Maj, Paj y Wasaj, adelante, ¿no? Aquí ya no se escribiría o también se puede escribir. Se puede escribir. Adelante tiene que estar. Ahí sería Nayaj, Haniu, Yaticaña Hakiti, digamos, ¿no? Sí, sí. Así sería. Nayaj, Haniu. Ya en este caso solamente se está omitiendo, es un sujeto implícito, se supone que está ahí más o menos así lo que interpreta, el sujeto implícito, de manera implícita está, ¿no? Nayah va a ser, ¿no? Humar, así podemos decir, ¿no? Humar, y después podemos decir jupar. Yo no debo dormir, con el verbo dormir, ¿cómo saldría? A ver. Haniu ikiña hakiti, haniu ikiña makiti, haniu ikiña pakiti, haniu ikiña sakiti. Así es, ¿no? Entonces, así adelante está. En este caso estaría esta oración negativa con un sujeto implícito. No lo había mencionado, no lo había notado todavía, ¿no? Pero se suponía que estaba algo, hacía referencia a lo que es al nayah, ¿no? Este hakiti, ¿no? Aquí también. Si lamentáramos este nayah en la traducción también sería yo no debo estudiar, ¿no? Ya no sería no debo nada más, ¿no? Sí, aquí ya tendría que aparecer el yo. El yo, ¿no? Tú, él y nosotros. Sí, así sería. Uka más pawa hilata. Walikiskiwa hichaha
Entonces, de esa forma podemos, entonces, ¿cómo diría? Tú no debes comer ají, por ejemplo. Tú no debes comer ají. Eh, ¿Cómo era? ¿Panca? Ají, ¿cómo era? ¿Se recuerda? ¿Panca? No, era así. Me acuerdo que es picante, jaju, jaju, jaju. Huayca. Huayca, es, huayca. Janiu, huayca, manca. Ah, no, janiu, huayca, Huayca. mancaña. Sí, janiu, huayca, mancaña, maquiti. Sí, ¿no? No debo, no debo lavar ropa, Janiu, isi, axuña, jakiti. ¿ya? Él no debe mirar televisión. Jupa, no, Jupa, Janiu, televisión, un chuquiña paquiti. Un chupiña paquete. Nosotros no debemos hablar, Chihuasá, Janiu, Arlaña Sakiti. así es, ¿no? Y así podemos ir formando más oraciones en idioma aymara, ¿no? Walikiti Hilata Eric. Ah, waliki. Ahora sí vamos al ejemplo que tengo preparado. Por ejemplo, aquí tengo lo que es algunas acciones, lo que vamos a hacer en esta lección, la pequeña práctica con la cual terminamos el curso, el avance de las lecciones es con la redacción de un pequeño recordatorio, ¿no? Este es un recordatorio en idioma aymara, ¿no? Vamos a aprender los meses también. Entonces tenemos algunas actividades para recordar. Por ejemplo, el primero, ¿qué dice Vigilata Eric? Eh, um, Dice Tatajataki, Huaypa Aicha Payañajawa. Hayañahao, ¿no? Dice, ¿no? Tatahataki, dice, ¿no? Para mi papá, ¿no? Para mi papá, dice, ¿no? Huaypaicha Payañahawa, dice. ¿Qué será? Payañahawa. Huaypa. El término Carne, jawas, ¿se recuerda cuál en la sí, conjugación qué quiere decir jawa? Jawa es debe o tiene. ¿O tiene qué? Debo Ah, debe. o tengo que, porque está en Ah, sí, primera persona. sí, es ja. Jawa, ¿no? Ja. Toditos terminan, vea usted, toditos terminan en jawa. Debo o tengo que, ¿no? Después tengo aquí también lo mismo. Debo, tengo que. Lo mismo aquí, debo y tengo que. ¿Mm? Y por último también tengo debo, tengo que. Toditos son tengo que, ¿no? En primera persona, toditos están, ¿ya? Tatahataki waipa peñajawa. ¿Qué sería entonces? Tengo que cocinar carne de, de, de pollo para mi papá. Carne de pollo, ¿ya? Pollo, Carne. debo cocinar pollo para mi papá, dice, ¿no? Tatahataki, en este caso sería el taki para mi papá, ¿no? Debo cocinar o tengo que cocinar para mi papá. Dice, no debo cocinar pollo para mi papá, ¿no? Eso es debo cocinar, dice, ¿no? Porque el verbo payaña es cocinar, Ajá, ¿no? Lo estamos traduciendo de atrás para adelante. Vea usted, ajá. debo o tengo que cocinar pollo para mi papá. Así, ¿no? Ahora tenemos el verbo, el siguiente ejemplo que dice ya, ¿qué dice Gilata Eric? Isi taxuña jawa. Ya. En Debo este lavar caso viene mi del ropa. verbo lavar, refregando, flotando, en este caso que sería debo lavar Ropa. ropa, nada más. Vea usted, estamos traduciendo de atrás para adelante.
¿no? Debo o tengo que lavar ropa, dice, ¿no? Debo o tengo que lavar ropa, ¿ya? Después tenemos el otro verbo, la otra oración que dice, Amsuma Hilata, 16 de julio, Katuru, Sarañajawa. Arañajao. Dice, no, debo o tengo que ir, Al mercado, 16 de julio. sí, ¿no? O a la feria el 16 de julio. No olvidemos que el término katu es feria o mercado, ¿no? Debo ir al mercado o, dice, ¿no? A la feria el 16 de julio, ¿ya? Después tenemos, sigue terminado también en el siguiente ejemplo que dice guagua, Tlataeric, Wawaharu, Uruyañajawa. ¿ya? Uruyaña, que es festejar en idioma aymara. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo festejar a mi hijo. Debo O a mi festejar hija. a mi hijo, ¿ya? Debo festejar a mi hijo, dice, ¿no? O a mi hija, ¿ya? Vea usted, estamos traduciendo de atrás para adelante. El hawa, tengo que o debo, uruyaña, festejar, o waharu, que sería a mi hijo. En este caso, que sería el ru, a mi hijo, ¿no? Wawaharu, uruyaña, hawa. Y por último tenemos la siguiente oración que sería Gelata Eric. Ya es inglés Aru Yatekeri Sarañajawa. Inglés Aru y Atekeri Sarañajao. Ya, entonces tenemos ahí, vea usted, también tenemos que traducir de atrás para adelante, que sería el Hawa, debo o tengo que ir, Saraña, Yatekeri Estudiar a estudiar inglés. sí, idioma inglés. Ah, ya. En este caso, Yatekeri ya no es estudiante, ¿no? Es estudiar. Sí, porque tiene un verbo conjugado, Sarañajawa, debo ir a jugar, diré a estudiar inglés, en este caso. ¿No? Así podemos ir formando más oraciones. Vea usted, toditos los ejemplos está construido con la terminación. ¿Qué terminación se utiliza más? Utilizamos en todas las oraciones. El Jawa. El how, ¿no? Son actividades que uno mismo lo realiza. Esas son actividades para recordar, ¿ya? Walikiti. Ahora tenemos el siguiente. Este es el modelito, con esto terminaría lo que es el modelito para poder realizar lo que es un recordatorio, ¿ya? Lo que le voy a pedir es que realicen su pequeño recordatorio marcando, por ejemplo, aquí sería, yo he elegido el mes de septiembre, como yo le había dicho anterior, entonces tenía aquí el mes de septiembre, que sería 9, 17, puedo ir marcando, así usted puede buscarse un calendario para marcarlo, ¿no? Pasado, Patunca Payani y Patunca Pescani, digamos, ¿no? Así, ¿no? A eso me refiero con enumerar de esta forma, ¿no? A eso me refiero, ¿ya? Entonces, ya Tunca Uru Satapaxi es en Aymara en septiembre, ¿no? Ahora tenemos actividades para recordar. Gilata Eric, ¿podría leer la primera, por favor? Yatun Kauru, Oruru Markaru Sarañajawa. Ya. ¿Qué será? El día 9 tengo que ir, eh, Oruro. o a viajar a Oruro. Ya. Walikiwa. Después tenemos Mamahana Urupawas. Mamahana Urupawa. ¿Sí?
De mi mamá. Su cumpleaños es, dice, ¿no? Es el Ah, ya. cumpleaños de mi mamá. De mi mamá, dice, ¿no? ¿No? Es el cumpleaños de mi mamá, ¿no? El término, por ejemplo, si digo Jawa, dice, ¿no? Es mi cumpleaños, ¿no? El cumpleaños en idioma aymara es como el día de uno mismo. Si yo quiero decir es el cumpleaños de mi hermano, voy a decir, solamente voy a cambiar el mama, ¿no? Por Gila. Gilahana Urupawa, puedo decir, ¿no? Wawahana Urupawa, digamos, ¿no? Ohana Urupawa. Puedo decir Tatahana Urupawa, digamos, ¿no? Puedo ir cambiando. Ah, ya. Es el día de mi mamá, día de mi papá, día de mi abuelo. Ah, ya. Así es interpretado el cumpleaños. Ahora vayamos con el tercer ejemplo. Ya. Tuyuri Sarañajawa. Tengo que ir a... No, debo nadar. Debo Ah, ir a nadar. debo ir a nadar. Sí, sí, sí. Tengo que ir o debo ir a nadar. Tuyuri. Debo ir, ¿no? Ahora, como nos falta terminar lo que es que me falta que les muestre lo que es, poquito nos falta para terminar prácticamente este tema, y ya es hora, me falta mostrarles lo que es el alfabeto, perdón, el vocabulario de los meses, y con eso terminaría, ¿no? Esta actividad lo vamos a terminar de concluir, Gilata Eric, el día lunes. ¿Está bien, Walikiti? Ya, lo único que le voy a pedir es que siga practicando. Podría hacerse una lista de actividades para recordar y así podría hacerlo más, con más facilidad la próxima clase, digamos, ¿no? Pero no me lo va a enviar todavía, ¿ya? Ese día vamos a realizar. ¿Está bien, Walikiti? ¿Cuántos Ya. recordatorios tienen que ser? ¿5 también? Sí, les estaba pidiendo justamente, yo quería pedirles 8 recordatorios, ¿no? Por mes, 8. Ya, va a ir alistándose con el Java, pero vaya estructurando y usted si tiene alguna duda me lo da a conocer el día lunes. Les voy a mostrar el vocabulario de los meses y un poquito de esto vamos a practicar y lo terminamos ahí nomás. Ya, Wally Kiskiwa Lata, entonces, Ukakispawa, Hikisinkama, Aski Arumakipan, Aski Arumakipanay Hilata, Wally Kiwa. Sarhainani, Hikisinkama, Hikisinkama.